bienvenidos a toda la comunidad. Gracias por escucharnos nuevamente. Ahora sí, sin más preámbulos, pasemos a la historia de hoy. No olviden compartir el canal con alguien que disfrute de estas historias, darle like si les gustó este video. La historia que les voy a contar hoy tiene un lugar especial en mi memoria. La escuché por primera vez cuando era niño, contada por mi abuelo. Fue algo que vivió su pueblo entero cuando él era apenas un adolescente. Esto ocurrió en un pequeño poblado del estado de Puebla, México, en la década de los 50. Un lugar apartado, rodeado de montañas, donde las tradiciones eran profundas y las historias parecían estar tejidas con los hilos del mismo misterio. Era un pueblo en bonanza por aquel entonces, donde se producía mucho y se vivía bien. Incluso habían restaurado la vieja capilla, uno de los pocos edificios que aún se mantienen en pie hoy en día. Un domingo, después de la misa, las campanas de la iglesia sonaron, pero no por el llamado a la oración. El padre Julián, el sacerdote anciano que había guiado al pueblo durante generaciones, había muerto. Su muerte fue un golpe devastador, pues todos lo consideraban un pilar fundamental. Era como si el pueblo hubiera perdido una parte de su alma. El médico local, al ser la única figura de autoridad restante, tomó la responsabilidad de viajar a la capital para informar a la iglesia y pedir un reemplazo. Salió esa misma madrugada. Pero antes de que llegara la respuesta oficial, algo extraño ocurrió. La madrugada siguiente, el pueblo despertó con movimientos en la iglesia. Al investigar, encontraron a un sacerdote joven que decía ser el nuevo encargado del lugar. Su presencia era inquietante, tenía una sonrisa amable, pero algo en sus ojos generaba incomodidad. Esa noche, el sacerdote trabajó en los cuartos traseros de la iglesia, moviendo y reorganizando las pertenencias del padre Julián. Mi abuelo y su mejor amigo Genaro, quienes habían sido monaguillos del viejo padre, lo observaban con curiosidad. Había algo en la manera en que ese hombre se movía, en su forma de hablar, que no parecía encajar. Mi abuelo y Genaro, como adolescentes inquietos, no prestaron demasiada atención a sus preocupaciones. Habían crecido visitando pueblos vecinos, buscando aventuras y, claro, coqueteando con las muchachas. En uno de esos fines de semana, decidieron visitar a un amigo llamado Hugo, quien vivía a 20 minutos del pueblo. Después de pasar la tarde rondando a las muchachas, algo salió mal. El hermano de una de ellas los vio y los persiguió con un machete. Mi abuelo y sus amigos huyeron al monte, donde encendieron una fogata para pasar la noche. Los sonidos del bosque, que normalmente eran tranquilizadores, esa vez se llenaron de gritos lejanos. Gritos que no parecían humanos. Al amanecer, regresaron al pueblo, pero en lugar de tranquilidad, encontraron caos. 2 niñas, hermanas de 5 y 7 años, habían desaparecido durante la noche. La gente del pueblo los acusó, pues ellos eran los únicos que habían estado fuera. Mi abuelo fue golpeado hasta quedar inconsciente, mientras Genaro era torturado para que confesara algo que no había hecho. El nuevo sacerdote, con una sonrisa siniestra, supervisaba todo. Insistía en que ellos sabían dónde estaban las niñas. Pero antes de que algo peor ocurriera, el médico del pueblo vecino llegó y explicó que los muchachos habían estado toda la noche en el monte, lejos del lugar. El sacerdote, sin disculparse, los dejó ir, pero mandó a llamar a un borracho del pueblo, asegurando que él debía estar involucrado. Esa noche, mi abuelo vio algo que nunca olvidaría. Mientras caminaba hacia la casa de Genaro, observó a una mujer alta, llevando de la mano a 2 pequeñas figuras, dirigiéndose hacia el cerro. Desesperado, intentó buscar ayuda. Fue a la casa del médico, pero no lo encontró. Finalmente, acudió al padre de Genaro, quien decidió acompañarlo al monte para buscar a las niñas. Caminaron durante horas,
siguiendo los llantos lejanos que parecían burlarse de ellos, siempre un paso más adelante. Al amanecer, regresaron al pueblo, solo para encontrar que algo más había ocurrido. Los habitantes hablaban de mujeres que brincaban por los techos y se asomaban por las ventanas. Algunos dijeron que eran brujas. El sacerdote apareció, sucio y con la ropa desgarrada, afirmando que protegería a los niños si los llevaban a la iglesia. Algunos padres obedecieron, pero la mayoría decidió quedarse en casa, sospechando que algo no estaba bien. Por la mañana, la iglesia estaba vacía. Nadie respondía. Cuando entraron, encontraron un sótano lleno de un olor putrefacto. Allí estaba el cuerpo del borracho del pueblo, irreconocible por los golpes. No había rastro de las niñas ni del sacerdote. Más tarde, en un cerro cercano, encontraron el cuerpo crucificado del padre Julián. Su muerte fue un recordatorio cruel de que algo oscuro había invadido su pueblo. Representantes de la iglesia llegaron para llevarse el cuerpo, pero jamás enviaron a un nuevo sacerdote. Desde entonces, el pueblo quedó desolado. Las pocas familias que permanecieron allí seguían escuchando risas y llantos en las noches más oscuras. Mi abuelo, quien se mudó a la Ciudad de México, nunca pudo borrar de su mente esos días. Gracias por escuchar esta historia. Espero que tengan una muy buena noche.